La infalibilidad de las leyes de la disciplina general de la Iglesia. Cardenal Louis Billot, S.J. Tractatus de Ecclesia Christi, t. ed. 5a, tesis XXI, Romae, 1927. Tesis XXI. El poder legislativo de la Iglesia tiene por objeto tanto cuestiones de fe y modales como cuestiones de disciplina. Pero en materia de fe y moral la obligación de la ley eclesiástica se suma a la obligación del derecho divino, mientras que en materia de disciplina la obligación es enteramente de la ley eclesiástica. Sin embargo, la infalibilidad está siempre ligada al ejercicio del supremo poder legislativo, en la medida en que, en virtud de la asistencia de Dios, la Iglesia nunca puede imponer una disciplina que se oponga a las reglas de la fe y de la santidad evangélica. 1. La ley eclesiástica ratifica la ley divina. Se ha dicho más arriba que las cosas de la fe y de las costumbres se llaman cosas que, reveladas por Dios con una intención directa, están contenidas en el depósito transmitido por los apóstoles. Oni distingue lesiousis qui sont prescrites par Dieu comme me unic mantacroire, et lesiousis qui ne sont pas eulementacroire, meis ausia pratiquer, du fait que elles indiquent une règle de moeurs a tenir par la foi et à accomplir par las obras. Ahora, por tanto, se puede demostrar de dos formas que el poder legislativo de la Iglesia se extiende a estos dos objetos. Probemos esto primero a partir de lo que se dijo en la proposición anterior. En efecto, la potestad de obligar en la Iglesia no se limita únicamente a las cosas que no están prescritas por la ley divina, ya que, evidentemente, nada impide que un inferior obligue en su propio dominio a las cosas ya prescritas por una ley superior. Así, todo lo que está ordenado al final del reino de los cielos, es un asunto específico en el que el poder legislativo conferido por Cristo a Pedro y a los apóstoles se ejerce con derecho, si entendemos esto según las explicaciones dadas más elevadas. Ahora bien, entre las cosas que se ordenan al final del reino de los cielos, las que se dice que son de fe y de modales ciertamente ocupan el primer lugar. Entonces, el poder legislativo que está en la Iglesia está sobre estas cosas, y estas cosas primero. Esto también se verifica con los hechos. Porque todo lo que se ordena o prohíbe en el fuero eclesiástico bajo amenaza de pena, también está ordenado o prohibido por una ley eclesiástica. Il est en effet necessaire que une peine corresponde to house a un Eloi, et de meme que la loi d'avain est sanctionné par les peines de la viernes future, de meme la loi ecclesiastique par les peines ecclesiastiques, la loi civile par les peines civiles, y así enseguida. Sin embargo, quien ojee el catálogo de censuras verá inmediatamente que algunos fueron decretados en materia de fe y modales, como lo demuestran las excomuniones contra herejes, cismáticos, duellistas, simoníacos, los que intervienen en un aborto, etc. Además, es evidente que la ley divina no disminuye en modo alguno si se convierte también en ley eclesiástica. Toda obligación de derecho divino permanece, en efecto, inmóvil e intacta, y solo le añadimos una obligación de derecho eclesiástico, como ya hemos señalado en la tesis anterior. Y esto tampoco debe ser visto como vano e innecesario, especialmente porque debido a la obligación adicional el hombre queda sujeto a la corrección y coacción de la Iglesia, cuya corrección, ya sea disuadiendo de manera preventiva o castigando en consecuencia, ayuda mucho a lograr la salvación y a evitar las penas del próximo siglo en que se incurrirá por la violación de la ley de Dios. Finalmente, existe la misma razón que en el derecho civil, de la que nadie dice que en vano se prohíbe el hurto o el homicidio, pues estas cosas ya están prohibidas por el Decálogo. 2. Armonía de la ley eclesiástica y la ley divina. Sin embargo, las cosas necesarias para dirigir la acción de los fieles no están todas contenidas en el depósito de las leyes divinas. Y de hecho, en las sociedades humanas solemos distinguir dos tipos de cosas instituidas. El primer tipo incluye todas las cosas inmutables y fundamentales. El segundo tipo se extiende a las determinaciones de cosas fundamentales, según la diversidad de tiempos y lugares, cuyas determinaciones son necesarias o útiles a la sociedad una vez constituida y perseverante en la misma forma social. Las leyes divinas, tanto las que contienen la ley natural como la ley connatural de la gracia, y las que establecen la organización positiva de la Iglesia, así como la sustancia del culto en el sacrificio y los sacramentos, pertenecen al primer tipo. Pero todas las demás cosas, que propiamente se denominan disciplinarias, fueron encomendadas simple y absolutamente a la determinación de los prelados, de modo que no solo puedan recordarse mediante la adición de una sanción de la ley eclesiástica, sino que se hagan obligatorias en primer lugar. Principalmente por prescripción de esta ley. Por lo tanto, se deja aquí un dominio muy amplio al poder legislativo, en materias litúrgicas, administrativas, contenciosas, ascéticas, etc., como lo manifiestan los decretos disciplinarios de los concilios, las bulas de los pontífices y el Código de Derecho Canónico. Aquí también la diferencia entre iglesia y sinagoga brilla tanto como sea posible. Porque la sinagoga fue establecida por tiempo limitado, y para un pueblo, por tiempo limitado, hasta que llegara la fe que iba a ser revelada, como se dice en la epístola a los Gálatas, 3:23, para un solo pueblo, donde el vínculo político también coincidió con el vínculo religioso. Así no existían en la sinagoga estos elementos tan diversos que exigen suprema elasticidad en un organismo social, y no permiten, en lo que respecta a las disposiciones disciplinarias, esa inflexibilidad o inmovilidad que es propia de las instituciones de derecho divino. 1. Además, la sinagoga era una sirvienta, representada por Agar, a quien, por lo tanto, todas las cosas debían ser prescritas en particular, hasta los detalles ceremoniales del culto. Pero la Iglesia,
que es maestra y libre, y que contiene en ella a todas las familias de la tierra hasta el fin del mundo, es de una condición muy diferente. Y es precisamente en esto que identificamos la admirable moderación del derecho cristiano, de acuerdo con su destino de abarcar a todos los pueblos, que aparte de los preceptos naturales y connaturales de la gracia, la Iglesia cuenta muy pocas reglas positivas instituidas por el mismo Cristo, que debe ser observado por todos, en todas partes y siempre. 2. Esto dejaba a la autoridad eclesiástica todas las demás cosas necesarias para la administración de la comunidad, para ser prescritas de acuerdo con las diversas exigencias de los tiempos y circunstancias. Pero como en materia disciplinaria se dice que toda la obligación es de derecho eclesiástico, no se sigue en absoluto que esta obligación no comprometa la conciencia. Y la razón ya se ha indicado más arriba, la misma ley divina ordena que se observen las cosas prescritas por los poderes legítimos. Sin embargo, dado que no ordena inmediatamente, sino solo en la medida en que presupone la existencia de la ley humana, sin la cual ya no ordena nada, las dos cosas siguientes se concilian así perfectamente, que la obligación compromete la conciencia, por un lado, y sin embargo se dice que es, de derecho humano y eclesiástico. 3. La infalibilidad práctica de la ley eclesiástica. En cuanto a la infalibilidad de las cosas que están sujetas a disciplina, conviene señalar brevemente que consiste enteramente en el hecho de que la autoridad suprema de la Iglesia, en virtud de la asistencia del Espíritu Santo, nunca puede instituir leyes que sean de una manera u otra opuesto a las reglas reveladas de fe y modales. Pío VI lo expresó en pocas palabras en la bula Auctorem Fidei, contra la proposición 78 del Sínodo de Pistoia, la prescripción del Sínodo sobre el orden de los asuntos a tratar en las conferencias, por la cual dice primero, que en cada artículo, es necesario distinguir lo que se relaciona con la fe y la esencia de la religión de lo que es específico de la disciplina, por lo cual agrega que, en esta misma disciplina, es necesario distinguir lo que es necesario o útil para retener a los fieles en el buen espíritu, de lo que es inútil o demasiado gravoso para la libertad de los hijos de la nueva alianza, y aún así más de lo peligroso y nocivo, que conduce a la superstición y al materialismo, en la medida en que por la generalidad de las expresiones el sínodo comprende y somete a un examen prescrito incluso la disciplina constituida y aprobada por la Iglesia, como si la Iglesia, dirigida por el Espíritu de Dios, pudo establecer una disciplina no solo innecesaria y demasiado costosa para la libertad cristiana, sino también peligrosa, dañina y conducente a la superstición y al materialismo, es condenado como falso, imprudente, escandaloso, pernicioso, injurioso para la Iglesia y para el Espíritu de Dios por quien es guiada, y al menos errónea. En primer lugar, derivamos un argumento de lo que se ha demostrado anteriormente sobre la santidad de la Iglesia. La santidad de principios en la Iglesia surge de hecho de una causa justa, y no es santidad alguna, sino la santidad fundada en la fe verdadera, que tiene su norma y su regla en el Evangelio de Cristo. Pero las leyes disciplinarias son principios sociales, mediante los cuales la Iglesia insinúa su savia en sus miembros. Por tanto, si es necesario que la Iglesia sea santa mediante la santidad de los principios, nunca puede suceder que la disciplina establecida y aprobada por ella sea contraria a las reglas de la fe y cualquiera de las normas dadas en el Evangelio. De esto se desprende claramente que la Iglesia es infalible en el establecimiento de la disciplina, entendiendo la infalibilidad en el sentido indicado poco antes. Además, las palabras de Cristo, en el Evangelio según San Mateo, 28-20, presentan a la Iglesia no menos infalible en la interpretación concreta y práctica de la revelación, que en su interpretación dogmática, su Maestro, lo dice, observa todo lo que te he mandado. Y aquí estoy contigo, etc. Lo que ciertamente no sería cierto si los fieles pudieran, por las leyes de la Iglesia, desviarse ocasionalmente de la rectitud de la regla del Evangelio. 3. Allí también nos lleva lo que se dice en Mat. 16 y 18, donde se afirma absolutamente que todo lo que la Iglesia ha atado en la tierra será atado en el cielo. De hecho, nunca se ha ratificado en el cielo lo prescrito en la tierra contra el derecho divino, cualquiera que sea la razón y la forma. Y la misma noción de infalibilidad se aplica a los modos y costumbres de la Iglesia universal. Por eso San Agustín suele derivar de ellos argumentos para confirmar dogmas, basándose en el principio de que las reglas de la fe nunca pueden ser disonantes. Confirma así el dogma del pecado original mediante la costumbre de bautizar a los niños, que, pues, dijo en el sermón 293, N10, incluso un niño necesitaría un libertador. Sin duda, lo testimonia nuestra Santa Madre la misma Iglesia, que recibe a este pequeño para purificarlo. ¿Quién se atrevería a alzar la voz contra una madre así? Y en el primer libro contra Crescent, en el número 38, confirma el valor del bautismo conferido por un hereje, por la muy antigua costumbre de la Iglesia de no renombrar a los que venían de la herejía Iglesia católica. De hecho, dice, de poca importancia que, lo que queremos agradar que se observe en la Iglesia católica universal se esparce por toda la cabeza. Y en otra parte, en la epístola 54, N6, dice que discutir sobre si aprobar o no lo que toda la Iglesia repite y mantiene en todo el mundo es una locura muy insolente. 1. Y como estas determinaciones no son por sí mismas necesariamente requeridas de la gracia interior, en la que consiste la ley, se sigue que no son objeto de ningún precepto de la nueva ley, sino que quedan al juicio de cada uno, a veces del tema simple, cuando conciernen a cada uno en particular, a veces de los superiores temporales o espirituales cuando afecta a los intereses de una comunidad. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, IAE, pregunta 108,
Artículo 2. Conclusión. 2. El pueblo de la antigua servidumbre que vivía bajo la ley del miedo fue sometido a una multitud de ceremonias misteriosas, era necesario, para desear mejor la gracia de Dios, de la cual los profetas celebraban la venida. En su aparición, es decir, cuando la sabiduría de Dios hecho hombre, nos llamó a la libertad, se instituyeron pocos ritos sagrados, pero todos mantienen libremente la sociedad del pueblo cristiano unida a su Dios. En cuanto a aquellos que habían sido impuestos al pueblo hebreo y que mantenían a esta nación unida por temor al mismo Dios, muchos son derogados por la práctica, la memoria solo se ha conservado para explicar nuestras creencias. Así que ahora ya no encadenan esclavos, ejercitan libremente la mente. San Agustín, de la Brayer y Lillan. Cap 17. 3. Este argumento, aplicado en proporción a la regla de perfección evangélica, muestra también que la Iglesia es infalible en la aprobación de las órdenes religiosas, como indica la constante y unánime sentencia de los doctores. http://archive.org/details/tractatus de Ecle 01 bil /pi/466/mood/2 interrogación de cierre q iguala. http://filosopiedukristianisme.org/2018/018/08/linfagibilite-des-lois-de-discipline-general-de-lis-du-cardinal-louis-billot/